cargo la logística del proceso electoral. Tiene amplio conocimiento sobre la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Supremo y normativa electoral. Lideró con éxito la planificación, coordinación, organización y ejecución de los procesos electorales de los años 2015, 2019 y 2023 y la consulta popular del año 2018. Les pido por favor silencio, gracias. También es docente universitaria en temas electorales. También tendremos con nosotros a la licenciada Paola Michelle Rodríguez García. Muchas gracias por estar acá. Ella también es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales. Es jefa del Departamento de Cartografía de Dirección Electoral del Tribunal Supremo Electoral. Tiene experiencia en la coordinación, planificación y verificación de centros de votación, desarrollo de las mismas y monitoreo de equipos de campo, seguimiento y análisis de información recabada. También cuenta con un diplomado en sistemas de información geográfica. Los temas que vamos a abarcar el día de hoy son las elecciones generales, sus fases y procesos electorales, las elecciones, los resultados electorales y el padrón electoral. Así que empezamos con todo las elecciones generales. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas. Le agradecemos de verdad su tiempo que nos está regalando. Muchas gracias. Y pues les damos la mano. Solo ustedes quieran, si les pido de ustedes. Muy buenos días. Realmente para nosotros es un gran gusto y un honor estar aquí en la Escuela de Estudios Judiciales y sobre todo pues poder tener la oportunidad de dirigirnos a este grupo de profesionales que me dicen que son letrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es de que esta oportunidad de compartir el tema electoral para nosotros es muy importante, porque como todos sabemos, en las universidades cuando estudiamos, ya sea la licenciatura o maestrías, no vemos el derecho electoral a fondo. Entonces, es importante que lo sepan de los actores que intervienen directamente en la organización de los procesos electorales. Vamos a referirnos primero al proceso electoral. ¿Cómo es que el proceso electoral se desarrolla? Y tenemos acá que el proceso electoral da inicio, como ya se lo debieron haber indicado, con la convocatoria a elecciones generales de diputados al Parlamento Centroamericano. La convocatoria debe realizarse la segunda o tercera semana del mes de enero del año en que deben realizarse las elecciones. Como ustedes saben, el próximo año es año electoral, va a desarrollarse un proceso electoral y entonces da inicio con la convocatoria. El artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y tal vez por favor cuando yo diga ley electoral no voy a decir el nombre completo porque es largo, pero sabemos que es la ley de rango constitucional de la materia. Entonces, la ley, en su artículo 196, establece claramente las tres fases en que se desarrolla el proceso electoral. Estas tres fases son, como ustedes pueden observar en la diapositiva, postulación e inscripción de candidaturas. La segunda fase es la de campaña electoral. La primera es donde los partidos, recuerden, se tienen que realizar sus asambleas para poder postular, proclamar a sus candidatos y gestionar ante el registro de ciudadanos la inscripción de esos candidatos para que puedan participar en las elecciones a realizar o en la elección para la que fueron postulados. La segunda fase es la de campaña electoral, que consiste en que las organizaciones políticas y los
campaña anticipada, porque realmente la campaña electoral tiene un periodo claramente establecido en la ley electoral y de partidos políticos para iniciar y concluir. Ya lo vamos a ver. Y la tercera fase, la ley denomina nada más la realización de las elecciones propiamente dichas. Pero tanto en esta tercera fase como en las dos primeras se desarrollan actos electorales sumamente importantes sin los cuales no pueden realizarse las elecciones. Porque qué bueno fuera que solo se tratara de inscribir candidatos de la campaña electoral y elecciones. Hay temas importantes que la ley también regula y que deben realizarse. Los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los plazos de estas fases? Bueno, en la primera fase, que es la de postulación e inscripción de candidatos, da inicio el día siguiente de la convocatoria a elecciones. Y esta fase concluye un día antes de que inicie la segunda fase. Entonces nosotros, para en un proceso electoral saber cuándo concluye la primera fase, tenemos que calcular cuándo inicia la segunda, ¿verdad? Y haciéndolo un poco más fácil, yo diría que la primera inicia un día antes de la convocatoria y concluye 91 días antes de las elecciones. ¿Por qué? Porque la segunda fase de la fecha en que se celebran elecciones y concluye 36 horas antes del día de la elección. Entonces, por eso es que vamos a ver más adelante cómo está previsto ya para el 2027, que ya el Pleno de Magistrados aprobó un cronograma preliminar. Entonces ahí vamos a ver cómo aplicamos estos plazos que establece la ley para las fases del proceso electoral. Y la tercera fase, la ley únicamente establece que es la realización de las elecciones. Y ustedes saben que las elecciones se realizan un día específico. Y para las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano está establecido en la ley electoral y de partidos políticos que debe realizarse un domingo del mes de junio. Y en el caso de la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República, esta debe realizarse también en un plazo que no mínimo, entre 45 y 60 días. No menos de 45 ni más de 60 días. En ese plazo debe realizarse la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República. Les comentaba que hay actos electorales que se realizan en la primera fase, que no solo se realiza la postulación e inscripción de candidatos, que es lo que tiene a su cargo el registro de ciudadanos y en que interviene su departamento de organizaciones políticas, que yo creo que ya tuvieron ustedes acá presente a la licenciada Yanira, que se refirió al tema de inscripción de candidatos. En este caso está que el proceso inicia con el decreto de convocatoria, como ya lo mencioné. Hay después de los 8, dentro de los 8 días siguientes a la convocatoria a elecciones, deben acreditarse los fiscales nacionales de las organizaciones políticas. Vean, el proceso electoral y sobre todo los resultados de las elecciones cuentan con varias garantías, y aquí nos aparece la primera garantía, que es la intervención de fiscales de las organizaciones políticas en todos los actos del proceso electoral. Los fiscales nacionales deben acreditarlos los partidos políticos dentro de los 8 días siguientes a la convocatoria. La función de los fiscales es vigilar, supervisar, observar, preguntar, intervenir en las reuniones semanales que realiza el Pleno de Magistrados con esos fiscales nacionales, como parte de su fiscalización.
y así de esa manera ir vigilando el desarrollo del proceso electoral. Esa es una de las garantías. Y así como contamos con fiscales nacionales de las organizaciones políticas, también contamos con, y digo contamos, estoy refiriendo el país, el tribunal, la ciudadanía, el sistema electoral guatemalteco, cuenta también con fiscales departamentales, fiscales municipales y fiscales de junta receptora de votos, ¿sí? Es decir, tenemos fiscales a nivel nacional, a nivel departamental, municipal y también, si esta es una mesa receptora de votos, que es a donde vamos nosotros a pedir nuestras papeletas y donde depositamos nuestro voto después de marcarlas, ahí también hay fiscales de las organizaciones políticas, ¿ya? Todo el proceso electoral es fiscalizado por las organizaciones políticas. Esa es una de las garantías, por ahí nos van a aparecer otras. Ok. Esto es dentro de los 8 días siguientes. La inscripción de candidatos que ya mencionamos, inicia el día siguiente de la convocatoria y termina 91 días antes de las elecciones. Luego tenemos también lo que es la constitución e inscripción de comités cívicos electorales. Si se dan cuenta, he estado refiriéndome a organizaciones políticas, a partidos políticos, pero porque también están los comités cívicos electorales. Los comités cívicos electorales son una clase de organización política. Los partidos políticos son otra. Una cosa son partidos, otras comités cívicos, pero ambos son organizaciones políticas. Y por si no les han mencionado esto, los comités cívicos electorales son organizaciones políticas de carácter temporal. Se inscriben únicamente para fines de un proceso electoral y solamente pueden postular candidatos para corporaciones municipales. Entonces, tenemos acá también que dentro de este periodo, dentro de esta fase de postulación e inscripción de candidatos, también se da la constitución y la inscripción de comités cívicos electorales. Otro acto importante del proceso electoral es cuando concluye la inscripción de ciudadanos. La ley establece un límite para que un guatemalteco pueda inscribirse ante el registro de ciudadanos y quedar inscrito como ciudadano para efectos de estar habilitado para poder votar, ¿sí? Y esto, de acuerdo a la ley electoral y de partidos políticos, el ciudadano para poder votar en determinada elección debe estar inscrito por lo menos o como mínimo 3 meses antes de las elecciones, que generalmente caen en marzo, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, porque si después llega un ciudadano, cuando ya concluyó el plazo que el Tribunal Supremo Electoral señaló como conclusión de la inscripción y quieren inscribirse, posiblemente lo inscriban, pero le van a indicar que no va a poder votar en las elecciones que se van a realizar. Entonces, para estar habilitado para votar, debe estar inscrito como mínimo 3 meses antes de las elecciones. Y cuando hablamos de habilitado lo decimos porque hay personas que también pueden estar inscritas, pero que pueden estar inhabilitadas por otras circunstancias, como por ejemplo estar suspendido en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ¿verdad? O pertenecer a cuerpos policíacos, o estar en servicio activo en el Ejército Nacional. Y esas son prohibiciones que establece la ley electoral y de partidos políticos. No es que el Tribunal Supremo Electoral antojadizamente resuelva que no voten, sino que está establecido en el artículo 15 de la ley. Y tenemos también que vence el plazo para integrar juntas electorales departamentales. No les voy a hablar mucho de las juntas electorales departamentales,
pero porque la licenciada Rodríguez cuando intervenga va a ampliarse un poco más en el tema, pero es el órgano electoral temporal que apoya a organizar la logística o la organiza en su departamento. Ya vamos a ver eso cómo en cascada funciona el proceso electoral, cómo es que el control de las elecciones al final lo tienen los ciudadanos, no el Tribunal Supremo Electoral. El tribunal debe dotar de todo lo necesario, pero los ciudadanos controlan y organizan las elecciones y también dan los resultados electorales. Acá les muestro ya una parte del cronograma que abarca la primera fase del proceso electoral. Esto ya es un avance. Ustedes están, además del Tribunal Supremo Electoral y actores que están cerca del sistema electoral guatemalteco, están ustedes teniendo casi que la primicia pública del cronograma preliminar. Este se denomina cronograma preliminar. ¿Por qué? ¿Verdad? Para que después si hay un cambio, no hay alguna inconformidad. Porque las fechas oficiales las da el Tribunal Supremo Electoral ¿alguien sabe mediante qué convoca el tribunal a elecciones? Muy bien, sí, perfecto, sí, mediante el decreto de convocatoria. Entonces, en el decreto de convocatoria, el tribunal debe, de acuerdo con la ley, indicar cuándo inicia la primera fase, cuándo concluye, cuándo cierra o termina la inscripción de ciudadanos. Todas esas fechas se oficializan con el decreto de convocatoria. Antes de eso, el tribunal tiene la facultad de modificar algunas siempre y cuando se cumpla con la ley electoral y de partidos políticos, porque eso no podemos dejar de observarlo absolutamente en nada. Entonces ahí tienen ustedes un poco de ese avance. La segunda fase, que es la de campaña electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral no se queda solo observando. Qué bueno fuera que el tribunal y todos sus trabajadores se quedaran observando cómo hacen campaña los partidos políticos. No. Sí, claro que lo hace, tiene las dependencias específicas para eso, pero el Tribunal Supremo Electoral realiza y observa y supervisa muchas cosas más. Por ejemplo, iniciamos con el periodo de propaganda, ahí inicia, ¿verdad? Y concluye en esa fase, pero también hay una regulación para la publicación de encuestas y estudios de opinión, ¿verdad? Y todo eso lo va observando el tribunal, hay un plazo. Esto también, la publicación de encuestas y estudios de opinión, desde el día incluso de la convocatoria hasta 36 horas antes de la elección o de las elecciones que se realicen. La depuración del padrón electoral también tiene que darse en esa segunda fase, en el periodo que cubre esa segunda fase, también tiene que darse la depuración electoral. Sí, es bueno aclarar, ya posterior a nuestra intervención les van a hablar del padrón electoral, pero es bueno aclarar de que la depuración del padrón es permanente. Por ejemplo, si llegan avisos del organismo judicial de los suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, tienen que depurar el padrón, cumplir con ese informe o con esa orden. Si fallecen personas, estamos recibiendo siempre los avisos del Registro Nacional de las Personas. También deben excluirse las personas que van falleciendo. Y miren, aquí hay que aclarar algo ustedes, porque los medios de comunicación que no son serios muchas veces desinforman, ¿verdad? O personas con mala intención. Dice es que votan los fallecidos. Sí, imposible, no pueden votar las personas que están fallecidas. Una garantía es que los ciudadanos son los que reciben el voto de los que acudimos a votar. El padrón es 100% fotográfico. Para dejar votar a una persona, ¿qué es lo que hace el presidente de la Junta? Primero compara, bueno, Gloria, si voy con mascarilla, dice quítese la mascarilla un momentito, por favor, se tiene que quitar la persona para ver que la persona que tiene enfrente
es la persona que aparece en el padrón electoral, ¿verdad? Y les voy a decir algo. Miren, yo hago, disculpen, pero yo hago a veces chiste con ese tema, porque les digo, bueno, entonces hay que sacar un acuerdo, el tribunal tiene que emitir un acuerdo, les digo yo, donde a partir de que se cierra el padrón, de que ya no se cierra el padrón electoral, ningún guatemalteco puede fallecer hasta que concluya el proceso electoral, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque fíjense que sí puede estar el nombre de Gloria López, me voy a poner de ejemplo para no llamar a nadie. Puede estar el nombre de Gloria López en el padrón, porque yo me inscribí como ciudadana dentro del periodo que debía inscribirme. Pero la depuración del padrón concluye entre en las 2 primeras semanas de abril, primera y segunda semana del mes de abril. Pero ¿y si yo me enfermé? Si tuve un accidente y resultó que en mayo yo fallezco, ¿ya? Sí, y me tenían como habilitada cuando terminaron la depuración. O no van a decir, miren, volvamos a imprimir todos los padrones ¿verdad? Porque falleció y hay que reestructurar todo. No, una cosa es eso y otra cosa es votar. Que los fallecidos voten, eso es imposible, ¿verdad? A no ser que se confabulen todas las JRBs y dejen votar y no sé cómo harían los fallecidos para votar, ¿verdad? O que personas voten por ellos, pero eso no sucede. Ahora, padrón electoral, la impresión y publicación. El padrón debe imprimirse y debe publicarse. El padrón es público, ¿verdad? El tribunal lo que hace es que se puede consultar, pero y también se le proporciona a las organizaciones políticas, porque así lo establece la ley también, pero no publica datos sensibles de los ciudadanos. Esos datos no los puede publicar el Tribunal Supremo Electoral. Y en esta fase también tenemos el tema de que vence el plazo para integrar juntas municipales, juntas electorales municipales. Estas municipales, pues su nombre lo indica, son las que organizan el proceso electoral en su municipio. Estas son, ya les van a explicar con más emoción ese tema. Y aquí tenemos parte del calendario de la segunda fase, donde ustedes pueden observar ahí ya las fechas probables, porque está ya en un cronograma preliminar aprobado de las elecciones que se van a realizar el próximo año. Dentro de la segunda fase también tenemos actividades de logística, todo lo que se realiza en preparación para enviar a las juntas receptoras de votos. Desde acá el Tribunal Supremo Electoral envía todo el material e insumo. No sé si ustedes han visto que se les dota de mobiliario, mesas, sillas, atriles de votación, urnas y toda la caja que contiene todos los materiales y documentos electorales, papeletas electorales. Todo eso se organiza dentro de esa segunda fase. Asimismo, pues se remiten esas cajas electorales a las juntas departamentales para que estas a su vez a las municipales y estas a las receptoras de votos. En esta segunda fase también está incluida la prohibición de expendio de licores, que es recuérdenme, 36 horas antes de las elecciones hasta las 6 de la mañana del siguiente día de las elecciones, que no mucho se cumple, ¿verdad? Pero ahí está esa prohibición. De hecho, en los medios de comunicación se observa algunas detenciones por ese tema en esos días, en el día anterior a las elecciones o el día mismo de las elecciones. 60 días antes de las elecciones deben definirse la cantidad de juntas receptoras de votos para cada municipio.
En el Tribunal Supremo Electoral existe, como ya lo escucharon cuando leyeron la hoja de vida, parte de la hoja de vida de la licenciada Rodríguez, existe el Departamento de Cartografía, que es de la Dirección Electoral. Y desde 2 años antes empezamos a hacer el trabajo de campo para definir nuevas alternativas de centro de votación. Esto se hace a nivel nacional, en áreas urbanas, en áreas rurales, y como resultado de todo esto, al final hay que definir la cantidad de los centros de votación por municipio. Y se hace toda la tarea de asignar a cada ciudadano en su municipio, de asignar a cada ciudadano un código para que vaya a un centro de votación cerca de su residencia electoral y se le asigna una mesa. Todo ese trabajo se realiza también en conjunto con la Dirección General de Informática y se obtiene el número de juntas receptoras por municipio que debe entregársele tanto a los fiscales de los partidos políticos como a los delegados y subdelegados del Tribunal Supremo Electoral y a las juntas electorales para su respectiva logística. Y 30 días antes de las elecciones, un mes antes de las elecciones, debe publicarse el financiamiento o las fuentes del financiamiento también de las organizaciones políticas. Estos temas, todo lo que les decimos aquí está en ley, no podemos obviar hacerlo, y detrás de todo esto hay muchísimas tareas que se realizan. Esta es la segunda parte de la segunda fase que les había dicho, solo por si quieren tomarla ahí, para no entretener tanto esta parte de la presentación. Lo regreso con gusto, ¿está? ¿Sí? Bueno, ahora la tercera fase. La tercera fase, si ustedes dan lectura al artículo 196 de la ley electoral, se refiere únicamente a las elecciones, ¿verdad? A la realización de las elecciones. Pero ¿qué se hace más además de las elecciones? Bueno, aquí se celebran las elecciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano. Ya vemos que esto es un domingo del mes de junio, ¿verdad? Bueno, pero también recordemos que si no hay ninguna planilla que obtenga mayoría absoluta, nos vamos a segunda elección de presidente y vicepresidente, segunda vuelta, como le decimos, o balotaje, como se le dice más en otros países. Ese día es en que se instalan las juntas receptoras de votos, atienden la mecánica y trasladan los resultados preliminares, pero eso ya lo van a ver. Inicio del cierre de la votación, ese día desarrolla toda la mecánica desde la madrugada, cierran la votación, realizan el escrutinio, ¿verdad? Clasifican los votos, los cuentan, llenan los documentos, en fin, y comunican los resultados inmediatamente, en ese mismo momento. Las juntas receptoras van haciendo el escrutinio y todo esto, y al concluir inmediatamente comunican esos resultados obtenidos en su mesa receptora. Ahora bien, hay algo importante que la mayoría de ciudadanos no conocen, y es que estos resultados dados ese día en las juntas receptoras de votos, en las mesas receptoras, como se les dice también, son objeto de revisión. Y para esto hay 5 días. Dentro de los 5 días siguientes a realizadas las elecciones, se llevan a cabo las audiencias de revisión final de escrutinios. 5 días. Y ya vamos a ver por qué, porque pudieron haber votos impugnados, ya vamos a explicar un poco más lo de la audiencia de revisión, y pueden modificarse los resultados de acuerdo a lo que establezcan los revisores en esas audiencias de revisión de escrutinios. Esas son unas actos electorales de la tercera fase. También puede darse, como se ha dado, ¿verdad?, ya en varios procesos electorales,
que exista la necesidad de repetir elecciones por nulidad especial, ¿verdad? Ustedes han visto en las noticias o de repente nos han acompañado como integrantes de juntas, no lo sé, ¿alguien ha sido integrante de junta? ¿Usted? Gracias. Pues a veces, si ustedes han observado en las noticias, hay municipios donde por alguna razón hay conflictos, llegan a violencia electoral le denominamos, y que destruyen las cajas, no se pueden tener los resultados, o si se tienen no es en la cantidad suficiente para declarar la validez. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral tiene la necesidad de declarar la nulidad especial. Y pues en los procesos se ha dado siempre, en esta oportunidad fueron 6 municipios en el 2023 donde se declaró la nulidad especial, y en esos casos hay que repetir la elección. El tribunal ha ordenado que se repita la elección de corporación municipal. En este caso, el tribunal debe convocar otra vez a esa elección. Entonces convoca nuevamente a esa elección municipal. Y eso tiene que darse la convocatoria entre los 15 días siguientes a que declare la nulidad especial, ¿verdad? Entonces no hay un plazo definido, sino que dependerá de la fecha de la resolución en que declare la nulidad especial, que empiezan a correr los 15 días para convocar a repetición de elección. Está la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República, que eso en el mismo decreto señala el tribunal cuándo va a ser la segunda elección. Y no se ha dado. La ley electoral y de partidos políticos fue reformada en el 2016 y dentro de la reforma se incluyó la validez del voto nulo, ¿verdad? Que consiste en que si el voto nulo obtiene la mitad más uno, o sea, la mayoría absoluta, debe repetirse la elección que se trate, pero no se ha dado el caso. Si se llega a dar, en esta fase también el tribunal debe convocar a repetición de elección por voto nulo. Y lógicamente la conclusión del proceso electoral, que el tribunal tiene la facultad de señalar la fecha. La ley no establece una fecha exacta ni tampoco otra parámetro que le indique cuándo declarar la conclusión, y el tribunal es el que decide. Y para compartirles cómo es que lo decide, es cuando ya no hay tantos asuntos pendientes, ¿verdad? Se resuelven todos los recursos que se presentaron, entonces se trata de que todos los resultados ya estén firmes para poder declarar la conclusión del proceso electoral. Y el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece también que la divulgación de los resultados electorales debe realizarse dentro de los 8 días siguientes a la terminación del proceso electoral. Si ustedes se dan cuenta, pues el tribunal podría divulgar los resultados hasta dentro de los 8 días siguientes de que se declaró la convocatoria. Sin embargo, el tribunal publica resultados preliminares que marcan la tendencia y luego emite los acuerdos de adjudicación cuando ya se encuentra en estado de hacerlo para los otros cargos, sin esperar a concluir el proceso electoral, porque eso ocasionaría mucha ansiedad de parte de la ciudadanía saber los resultados oficiales, ¿verdad? Aquí tienen pues la otra parte, la parte de la tercera fase del proceso electoral. Ahí estamos. Para el 2027 de forma preliminar. ¿Ya tomaron? Bueno, ahora, nos parece importante. Yo les he venido mencionando que la ciudadanía interviene en la organización del proceso electoral y hay actores claves. Lógicamente, por ley, al Tribunal Supremo Electoral le corresponde organizar los eventos electorales y consultivos. Pero hay ciudadanía que interviene, la mayoría son ad honorem, son personas que no están contratadas por el Tribunal Supremo Electoral, no devengan un salario.
no están en una situación de subordinación. Y entre los actores, para nosotros el primero es la ciudadanía, que son los más importantes. Nos debemos a la ciudadanía, y no solo a la ciudadanía, sino que a todo el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Están el voluntariado cívico, que son en su mayor parte jóvenes, que apoyan en promover los valores cívicos y políticos, y también apoyan en centros de votación los días de las elecciones para poder facilitar el voto, sobre todo en tema de accesibilidad a personas mayores y a personas con discapacidad, y también a mujeres en estado de gravidez que lo requieran o que lo necesiten. Los observadores, tanto nacionales como internacionales, también son una garantía del proceso. Generalmente están integrados ya por personas expertas en el tema, y que realmente la finalidad es dejar recomendaciones para mejorar los siguientes procesos electorales, pero observan también que se cumplan con todos los principios de transparencia, de integridad de los procesos electorales, de imparcialidad, de objetividad, ¿verdad? Ya con base en la experiencia. Las organizaciones políticas, que como dijimos ya son los partidos políticos, los comités cívicos electorales, los fiscales, tanto nacionales, departamentales, municipales, de receptoras de votos, los candidatos también, ¿verdad? Que son figuras públicas que están ahí dentro del proceso electoral y de la contienda. Contamos con una figura que se denomina auxiliar de circunscripción electoral municipal. Nosotros le denominamos auxiliar de SEM. Son las personas que apoyan en la organización en las comunidades rurales, porque no llevamos el voto solo al área urbana, también la llevamos a las áreas rurales. Y entonces ahí contamos con una persona que nos auxilia y apoya en toda la logística, especialmente a la Junta Municipal. Y uno de los requisitos que contiene el perfil es que debe hablar el idioma de la localidad. Y los coordinadores de centros de votación también, que apoyan en toda la organización y logística dentro de cada centro de votación. Así que realmente la ciudadanía tiene gran intervención en la organización del proceso electoral y en el resultado del mismo. Acá podemos ver cómo me voy a referir al comparativo. Ustedes lo pueden observar ahí, pero en el 2023, para no irnos tan lejos, tuvimos 340 municipios. Están los mismos municipios a la fecha, porque no se ha creado un nuevo municipio de 2023 para acá. Se contó con 24.585 juntas receptoras de votos, es decir, mesas receptoras, y se tiene previsto o estimado para el 2027 29.450 juntas receptoras de votos. Centros de votación en 1.213 áreas rurales, y tenemos previsto para el 2027 1.800. Y centros de votación 3.468 2023, y previsto o estimado para el 2027 4.205. Es para que vean cómo va en crecimiento, y de esa manera va creciendo la logística de los procesos electorales en Guatemala, y que tenemos la obligación legal de llevar el voto cerca de la residencia de los ciudadanos, no solo de las áreas urbanas, sino también del área rural. Los voluntarios, estos son para el 2027, ¿verdad? ¿Estimaciones? No, solo está ¿cuándo hubo en 2023? Porque nos falta que nos Aquí está la cantidad de 142.622 voluntarios que se contó para las elecciones generales del 2023, que es la misma cantidad que puede dar fe de cómo se llevó a cabo el proceso electoral y de sus resultados. Entonces acá, muchas gracias por su atención. Concluimos con la primera parte. No se alegren todavía, vamos, falta mucho. Y eso es que miren, este tema es larguísimo para poder explicar cada detalle. Nos llevaríamos varias jornadas, pero lo estamos haciendo de una forma bastante general y con mucho gusto.
Entonces ahora les dejo a la licenciada Paola Rodríguez. Bueno, mucho gusto. Bienvenidas y bienvenidos. Yo quiero contarles y agregarles algo de la hoja de vida de la licenciada López, que dijeron que es la primera mujer en llevar la logística electoral de las elecciones, pero no solo es la primera, sino la única que la ha llevado. Ya hace 12 años que ocupa el puesto, y es un reto enorme dirigir la logística a nivel nacional. Entonces quería agregárselos y me regalan un aplauso para ella nuevamente. Eso para contarles. Yo les voy a hablar de las elecciones generales para referirnos al día de la elección como tal. Entonces, para situarnos, ¿qué es un proceso electoral y qué son las elecciones? Me voy a referir a los grandes autores que nos hablan de los sistemas políticos y los sistemas electorales. Dieter Nolen decía que es un mecanismo puente. ¿Qué quiere decir eso? Que los ciudadanos van pasando su poder, su voto, su elección, su opinión, y se transforma a través de un mecanismo como un puente en votos que se convierten en escaños, en curules o en candidaturas que al final se vuelven en personas que han sido electas para ocupar un cargo. Joseph Schumpeter decía que es un mercado de competencia. Tal como funciona cualquier otro sistema económico, lo que va a hacer es llegar al mercado las opciones políticas, ofrecer una serie de ventajas, de opiniones, de prebendas, de beneficios o de mejoras a la calidad de vida, porque van a entrar a competir por un voto. Quien se quede con más votos gana entonces estos espacios para poder dirigir y decidir, porque habiendo tenido la delegación del poder, en ese momento pueden decidir por los demás. El otro que habla de estas reglas del juego es Maurice Duverger, y dice que para que esto no se vuelva una guerra sangrienta de la mejor forma y al mejor estilo de cualquier cuento épico, la idea es que se establezcan reglas del juego, que haya una legislación con la que sepamos cuáles son cada una de las normas a cada paso que se da en la competencia política. Y Robert Dahl habla de una garantía democrática. ¿Qué quería decir? Bueno, pero aquí pongámonos de acuerdo. Tratemos de pensar que mientras más pase el tiempo, todos los votos deben valer lo mismo. Debe ser universal, debe ser secreto, era como esta parte. Entonces, en base a estos autores, les hago como una síntesis de qué podría ser las elecciones o el proceso electoral. Es una serie de pasos o fases, las cuales mediante procedimientos con criterios establecidos en legalidad y razón, permiten a los órganos competentes confirmar quiénes resultaron electos por la ciudadanía en una contienda. Y les agrego para mí una característica esencial: sin partidos no hay democracia. Si no hay equipos en el mundial, no hay árbitro, no hay transmisiones, no hay público, no hay ovación, no hay ganador y no hay perdedor. Entonces, estas contiendas, digamos, es lo que nos llevan a esto. Y como un concepto didáctico que está además en los instructivos que se les transmiten a quienes participan como voluntarios en el proceso electoral, se le ha dado este concepto. Es un periodo comprendido en Guatemala desde la convocatoria de elecciones hasta el momento en que se declara por concluido. Dentro de este periodo se incluyen inscripciones de candidaturas, integración de juntas, cierre de inscripción de ciudadanos, propaganda política, preparación de útiles, enseres, impresión de papeletas, votación, escrutinio, revisión de esos escrutinios, muy importante, y la adjudicación de cargos, entre otras muchas actividades administrativas. ¿Qué cargos elegimos? Sabemos que los cargos de elección popular se eligen cada 4 años. De eso no tenemos dudas, ¿verdad? Es un ejercicio normal democrático establecido en la ley.
Y los candidatos electos desarrollan en ese periodo sus funciones. Tenemos 2 cargos en las altas magistraturas de presidente y vicepresidente, 32 escaños en diputados del Congreso de la República por el Estado Nacional, 128 diputados del Congreso de la República por distritos electorales, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 340 alcaldes y corporaciones municipales. Esos son los cargos que elegimos y aquí además le pusimos los colores aproximados de las boletas, ¿verdad? ¿Por qué se pone un color distinto? Para que sea mucho más fácil y mucho más intuitivo para el ciudadano poder ver por quién está votando y cuál es la boleta que le corresponde. Ya la licenciada López les había adelantado un poco de esta pirámide. Digamos, el proceso electoral y las elecciones se organizan en una forma de cascada. Son descentralizadas las formas de organización. Es una estructura piramidal que parte de ciertos actores claves. Primero, el Tribunal Supremo Electoral, que realiza un proceso organizativo y logístico a nivel nacional, que además es quien nombra, en la pirámide que ustedes ven ahí, hasta arriba están las juntas electorales departamentales. Es el Pleno de Magistrados quien va a designar, primero va a conformar, integrar y juramentar a las personas que en los departamentos van a ser responsables de la logística y la distribución de la elección. Luego las departamentales, a su vez, en el siguiente escaño, van a elegir a las municipales, es decir, van a haber ciudadanos honorables en cada una de las jurisdicciones municipales que van a estar a cargo de la logística y que tienen una tarea muy importante, elegir cuáles van a ser los recintos o los centros de votación. Ya también les habían comentado, 2 años antes empezamos a ver centros de votación a nivel general. Primero en la área urbana, viendo dónde hay más crecimientos, viendo opciones, y luego en el área rural. Muchas de ellas son peticiones de las comunidades donde nos solicitan que pongamos ubicaciones cerca de su residencia. Hay lugares que tienen que recorrer 80 kilómetros para llegar a una cabecera y tener más cerca las ubicaciones, esas sedes o centros de convocatoria y los centros de votación es un verdadero beneficio. Y de esta forma, entonces, ya habiendo elegido cuáles son los lugares, cuáles son los centros, ya se sabe las juntas receptoras de votos. Las municipales van a elegir entonces a aquellos ciudadanos interesados. Para los que han participado saben que es una jornada larga, que es una jornada que inicia muy temprano y termina tarde en la noche para poder atender a otros ciudadanos. A mí esta pirámide particular me encanta porque se basa en la teoría política que dice que las elecciones son de los ciudadanos para los ciudadanos. El Tribunal Supremo Electoral no puede tener las 140,000 o 160,000 personas dentro de una planilla que trabajen para este momento. Lo que se hace es valerse de esa condición, de esa bondad ciudadana de querer servir a otros compatriotas. Esta es la forma en la que podemos llegar a todos los lugares, confiando en que hay otros ciudadanos que encuentran interés, voluntad y bondad para poder cumplir con estas metas democráticas. Y es entonces como en los departamentos y municipios la logística se encuentra a cargo de las juntas, que son órganos electorales temporales. Bueno, ahora, ¿qué cosas nos condicionan la logística? Yo solo les puse aquí 3 fotografías. Las papeletas, ¿qué nos condicionan para saber cuántas y a dónde hay que mandar? El tipo de elección, la cantidad de candidatos inscritos nos va a condicionar cuántas casillas hay en cada una de las boletas. Aproximadamente 32 para el próximo proceso, ¿cierto? Por ejemplo, en las presidenciales, ¿es posible? La cantidad de comités cívicos electorales puede ser también, porque en las corporaciones municipales también pueden participar. En el segundo les pongo, por ejemplo, el padrón electoral. Ahí que nos influye para saber cuántos y a dónde tenemos que imprimir es la cantidad de personas que se acercaron, que se empadronaron, como mínimo 3 meses antes. Y depende de esa cantidad, las papeletas o boletas que tenemos que imprimir. Digamos que un número redondo son 10.7 millones, un estimado. Y si son 6 elecciones,
sabemos que nuestro número de impresión va a estar entre 64 a 65 millones. Por ahí va a estar la cantidad de boletas que hay que distribuir en todos los centros de votación y a cada junta receptora la cantidad asignada. Además, esta cantidad de empadronados nos marca cantidad de cajas a preparar, cantidad de juntas receptoras, es decir, quiénes van a integrar y cuántos van a ser esos equipos que nos van a ayudar ese día a ser el árbitro del partido. Y además que están en una ubicación específica, urbana, rural, más cerca, más lejos, hasta dónde, cuánto mobiliario electoral se necesita comprar para proveer a las juntas. Y por último les pongo aquí la fotografía de los centros de votación. ¿Qué tenemos que ver en la logística para preparar las elecciones generales? ¿Dónde hay locales que tengan condiciones para poder atender de forma mínima a los ciudadanos? Que se utilizan solo primeros niveles o plantas, porque a mí me encanta su auditorio, pero no sería posible entrar por allá, sino tendríamos que buscar la forma para atender, por ejemplo, a las personas con discapacidad física. La cantidad de empadronados que están cercanos o que dieron como su lugar de residencia los lugares más próximos a ellos para poder asignarlos, y cuántas ubicaciones urbanas y rurales vamos a establecer. Todo esto nos influye en la logística electoral. Entonces les voy a mostrar un videíto que sintetiza un poquito del trabajo que se lleva para una logística. Esto ya es un trabajo muy avanzado, ahí ya se hicieron preempaques, ya se pasaron revisiones, ya hubo supervisiones y auditorías, y les mostramos la última parte, que es el embalaje electoral. En un año estamos en eso. Bueno, entonces, para hablarles
Llegando al día de la elección, ya las cajas están listas, se empacaron, se enviaron, se llevaron a las departamentales se las llevaron a las municipales las trasladaron a los centros urbanos y rurales, se las entregaron a los coordinadores y a los auxiliares y llegamos al día de la elección. Y todo eso con la logística de control, ubicando dónde está el camión, dónde quedó parado, quién está a cargo, ya llegó y si están revisando. Entonces ese día tenemos a estos actores héroes que los declaró Prensa Libre el personaje del año en el 2023 y llegamos a las juntas receptoras de votos, que son los órganos electorales temporales que tienen a su cargo la responsabilidad de la recepción, el escrutinio, el cómputo de los votos. Ese día están y son el árbitro. Definitivamente llegan, revisan cada una de las partes que tienen que hacer ahí. Y estas son sus principales actividades. Pero ¿cómo hacen para nombrarlas? Las juntas electorales municipales las nombran, las juramentan y dan posesión de sus cargos. Lo primero que hacen es, dentro de su jurisdicción, buscan a los ciudadanos interesados en participar. Los seleccionan. Una vez seleccionados, convocan fechas específicas para su juramentación, para su capacitación o capacitaciones que pueden ser en varias jornadas y otras coordinaciones logísticas. De la juramentación de ellas se puede levantar un acta, un documento, listados de constancia de los discernimientos de los cargos y darse también una credencial que les identifique. También posterior a su nombramiento les dan una serie de instructivos donde reciben toda la capacitación de sus funciones, que también implica una parte práctica. A esa dependencia pertenece Darcy, que es quien da todas las capacitaciones y les explica cómo proceder, aunque hay gente que ha participado en muchos procesos y se vuelve además maestro de los que están en las mesas. De la capacitación tiene, además de temas generales, cuál es el papel específico de cada persona dentro de la Junta y les entregan los instructivos. Y además se realizan también ejercicios prácticos de llenado de documentos, de clasificación de votos, de poder hacer todas estas cosas. Y como una de las innovaciones del último proceso, todos los instructivos o las partes más importantes se pasaron a videos que están disponibles en YouTube. Yo no sé si les pasan estas presentaciones después, pero incluso ahí pueden encontrar todos los links que siguen estando vigentes de cada uno de los momentos importantes de la votación y dónde se pueden encontrar. Ya que están capacitadas las juntas receptoras de votos, que pudieron rever los videos, hacer ejercicios, reunirse, tener todo tipo de encuentros, se indica qué número de junta receptora es donde va a estar asignado, cuál le corresponde a qué centro de votación y cuál va a ser su función, si es presidente, si es secretario, si es vocal, si es alguacil. Y en horas de la madrugada se presentan al lugar y reciben la caja electoral. Algo importante es que se debe de contar con suplentes en caso alguno de los miembros no se presente, porque deben integrarse para poder atender este día. Previo a seguirles contando los detalles de ese día, les voy a mostrar otro videito que es, digamos, lo único que debe saber la ciudadanía. ¿Qué es lo que tiene que saber y cómo se debe presentar al centro? Debes acercarte al centro de votación y a la mesa correspondiente, debiendo presentar tu documento personal de identificación para que seas ubicado en el padrón electoral, el cual debes firmar en tu casilla correspondiente. Debes presentar las manos para demostrar que ninguno de los dedos se encuentra manchado con la tinta indeleble. Te entregarán 5 papeletas dobladas en 4 y un crayón. Luego te dirigirás al atril en donde de forma secreta emitirás tu voto. Al terminar, depositarán las papeletas de acuerdo a la elección y te colocarán tinta en el dedo como señal de que ya emitiste tu voto. En el caso de votantes no videntes o personas que necesitan asistencia, se aplicarán los procedimientos aprobados por el Tribunal Supremo Electoral que permitan el ejercicio del derecho ciudadano.
manteniendo su selectividad según el artículo 50 del reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Tribunal Supremo Electoral. Mientras todo lo demás está pasando, el tribunal le dice a la ciudadanía: usted lo que tiene que hacer es llegar, presentar su DPI, mostrar que no tiene el dedo manchado de tinta y va a proceder a votar. Entonces ahora les voy a contar tras bambalinas qué está pasando. Ya llegaron al centro, ya les entregaron su caja y entonces la destapan y empiezan a encontrar un listado de útiles y enseres. ¿Qué van a hacer? Van a revisar uno por uno los artículos que están ahí, que detallan todo lo que debe contener la caja. Si tiene una calculadora, si tiene hojas para hacer sus cálculos numéricos al momento como un borrador, previo a pasarlo a los documentos electorales, si tiene un par de guantes que les va a servir para aplicar la tinta indeleble, otra de las garantías importantes del proceso, manchar con la tinta indeleble, que es un producto químico que se trae importado, que no permite que se retire de forma fácil. Hemos hecho muchas pruebas, de las más poco convencionales, que gente que se atreve a hacer muchas pruebas, y hay una anécdota de uno de los primeros presidentes de las juntas del distrito que decidió que quería probar la tinta indeleble y para que no se le viera se lo puso en el pie, pero como no es una tinta de rápida acción en el pie por la forma en la que tiene la piel, se siguió aplicando y se siguió aplicando, de tal manera que le quedó el pie totalmente café y tuvo que tratárselo médico porque le quemó la forma de hacerlo. Entonces, este tipo de detalles, por ejemplo, es lo que nos da la garantía de que funciona. La gente que me ha dicho: yo lo probé por ver cómo hacía y funcionó de una manera increíble. Tiene unos crayones de cera que nos sirven para que no se borren en las boletas, los cinchos que ustedes ven que sirven para asegurar la caja también en el retorno, una guía y huella del votante, además de todas las boletas. Este fue el video que ya les pasé, que quería mostrárselos antes. Y además, las juntas inician sus funciones recibiendo e identificando el mobiliario electoral. Tengo la mesa, tengo las sillas, tengo las urnas, que son las bolsas transparentes que sirven y reciben el voto, tengo los documentos electorales, revisé que tengo todos los útiles y enseres, y además entonces se desarrolla la mecánica del voto, el escrutinio y por último la devolución de la caja electoral. Y también para la mecánica del voto les muestro un videíto que es bastante corto a mi juicio para todo lo que hay que hacer ese día. Tribunal Supremo Electoral, Elecciones Generales 2023. Instructivo para juntas receptoras de votos. Mecánica del voto. Para asegurar la certeza del proceso electoral, satisfacer la confianza de la población y evitar cualquier inconveniente, en la ley electoral de partidos políticos y su reglamento se establece el procedimiento que las juntas receptoras de votos, JRL, deben cumplir para que la ciudadanía emita el sufragio. Cada uno de los pasos tiene su razón de ser, en función de la transparencia, orden y seguridad de las elecciones, así como de la selectividad del voto. Estas acciones siguen una secuencia lógica en la línea también de evitar confusiones. Instalada la JRL y completado y firmado el documento número 1, acta inicial, su presidente anuncia y declara abierta la votación a las 7 de la mañana. E indica dato así que invita a la primera persona de la fila a ejercer el sufragio. El alguacil deberá fijar el inicio de la fila de votantes a una distancia prudente de la mesa electoral y cuidar que solo una persona a la vez tenga acceso a ella, que se mantenga el orden debido y que se respete en todo momento la secuencia en que se presentan los votantes, salvo en los casos de voto prioritario o de atención preferente a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres en estado de gestación o con infantes en brazos. Mecánica del voto. Paso 1. El elector se acerca a la mesa. Se presenta con el presidente de la Junta y le entrega su DPI. Este le solicita que muestre su dedo índice de la mano derecha para comprobar que no ha votado. Si quien pretende votar porta mascarilla, se le pedirá que se la retire
dice. Finalmente, el presidente de la Junta extenderá y entregará al votante que la solicite una constancia de sufragio, la cual acredita que la persona ya votó. Bueno, estos sencillos pasos que se les mostraron en el video, que son 10, 11 pasos bastante simples, es lo que habría que hacer con cada ciudadano. En promedio, las juntas receptoras tienen 400 y un máximo de 600 conforme establece la ley. Es decir, que estos 5.55 minutos que dura el videíto habría que repetirlo con cada uno de los ciudadanos que se presente, tratando de tener el control, aunque en el atril existen 4 espacios para que puedan ser al mismo tiempo atendidos. De esta forma es como se realiza la elección por parte de las juntas electorales, cómo se organizan todas ellas, cómo lo hacen las juntas receptoras de votos y por qué es que esa labor es tan importante. Si alguno no ha participado todavía en alguna, los motivamos a que lo hagan, porque aparte de que es un gran aprendizaje, es una forma de servir a la patria en un día, en una jornada, y como decía un famoso lema, yo cuidé tu voto. Se trata de que todos tengamos la voluntad de cuidar el voto de los otros guatemaltecos. Y ya no me quiero así. Eso es todo. Entonces, muchas gracias por su atención. Muy amables. Vamos a hablar un poquito sobre los resultados electorales, ¿verdad? Es importantísimo conocer este tema, cómo es que se obtienen los resultados, cómo llegamos a esos resultados, en fin. Y para eso, pues nosotros tenemos la trazabilidad de los documentos electorales. Existen varios documentos electorales y para identificarlos más fácilmente por las juntas, por los observadores, por los fiscales, por nosotros mismos y por los ciudadanos que están atentos también a la información, se les ha colocado un número. Entonces, el documento número 1 que le denominamos es el acta inicial, que esta acta inicial pues es el documento que, como ya mencionaba la licenciada Rodríguez, reciben los integrantes de la Junta Receptora de Votos, la caja electoral con todos los materiales e insumos. Hay un listado oficial de esos materiales, insumos, documentos y papeletas y padrón, y la Junta hace su chequeo. Una vez revisado y ya que hizo el chequeo correspondiente, procede a llenar el acta inicial, donde hacen constar específicamente que se recibió todo el material y que la votación dará inicio a tal hora, para dejar constancia. De acuerdo con la ley, pues la votación se abre a las 7 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde, salvo algunos casos especiales que se han dado. Entonces se suscribe el acta de inicio. Esta acta inicial o acta de inicio que le decimos, la suscriben no solo los integrantes de la Junta Receptora de Votos, sino que otros actores se les ocurre a ustedes que la firman también, los fiscales de las organizaciones políticas. Nada ni nadie les impide a los fiscales de mesa, como se les denomina. Son fiscales de Junta Receptora de Votos, pero más ampliamente conocidos como fiscales de mesa. Nada les impide estar presentes desde que la Junta Receptora de Votos apertura la caja electoral y revisa todo lo que va en ella. Sobre todo el padrón electoral es muy importante. Hay cosas esenciales que no pueden faltar. Las papeletas electorales, ¿verdad? Entonces todo eso es revisado y la suscriben también los fiscales presentes. El documento 2 no constituye un acta como tal, más bien es una hoja de control de votantes, así le llamamos. Y en esa hoja de control de votantes van marcando si llega un votante, el número 1, 2, 3, para saber en cualquier momento cuántas personas han acudido a votar ante la mesa receptora de votos, ¿verdad?
Entonces, si llegan a las 9 de la mañana, ¿cuántos han votado? Es fácil saber para ellos cuántos han votado. Y el documento 2A también es una estadística de votantes de personas con discapacidad, y tiene una clasificación también de la clase de discapacidad, si es una persona no vidente o si tiene discapacidad física u otra clase de discapacidad. Esto lo trabajamos con el Consejo Nacional de Atención para las Personas con Discapacidad, porque tenemos que manejar toda la terminología y la clasificación que ellos tienen. Entonces, esto es para mejorar los procesos electorales en relación a la accesibilidad de estos ciudadanos con discapacidad en los procesos electorales. Este documento número 3 es importantísimo. Este es el formulario de impugnación. Como ya mencionamos, hay fiscales presentes ante las juntas receptoras de votos que están vigilando el desarrollo de las elecciones, porque ese día es el día de las elecciones. Entonces, ahí sí es el desarrollo de las elecciones, de las votaciones. Están ahí los fiscales presentes. Al final de la jornada, le corresponde a la junta receptora de votos realizar el escrutinio. Clasifican los votos y cuentan cuántos votos obtuvo cada organización política. Pero si en la clasificación de los votos algún fiscal no está de acuerdo en la calificación que se le dio o en la asignación que se le hizo del voto a una organización política, puede perfectamente impugnar ese voto. Por ejemplo, mire, yo no estoy de acuerdo porque ese voto es para mi partido, yo soy el partido B y usted se lo está asignando al partido A, por ejemplo. O vea, yo impugno este voto porque usted lo está calificando como nulo, pero ese voto es válido, ese le corresponde a mi organización política, ¿verdad? O al revés, usted lo está asignando a una organización política y es nulo. Entonces, por eso están ahí los ojos de los fiscales de las organizaciones políticas para velar que al momento de realizar el escrutinio y la calificación de votos, ellos puedan impugnar si no están de acuerdo con esa calificación. Y este es el formulario que sirve para dejar constancia de eso. Ellos tienen que anotar el nombre del fiscal, de qué organización política es, por qué razón está impugnando. Y en ese momento, la junta receptora de votos tiene que decidir. Puede decidir la junta, bueno, él está impugnando que es de su organización política, pero nosotros vemos que es de la A, ¿verdad? Entonces, se queda así y lo deja calificado de esa manera. Adjunta la papeleta al formulario de impugnación y luego todas las impugnaciones con su formulario y con la razón de cómo resolvió la junta hace una razón atrás de la papeleta, atrás del voto, porque ya no es una papeleta, es un voto, la razón de a quién se le asignó el voto. Y todos estos votos impugnados con su papeleta razonada y todo, se colocan en una bolsa de votos impugnados. Ya vamos a ver para qué. Recuérdense que nos quedamos ahí, que los fiscales impugnaron y los impugnados están en una bolsa especial dentro de la caja. Muy bien. Ahora también tenemos el documento 4, que juntamente con el documento 8, que ya vamos a ver en su momento, para mí son los más importantes de todos, ¿verdad? Porque aquí esta es la base de los resultados electorales. El documento 4 es el acta final de cierre y escrutinios. Final de cierre porque hacen constar a qué hora cerró la votación, ¿verdad? Y escrutinio porque ahí se hacen constar los resultados o la cantidad de votos que obtuvo cada organización política.
Y también hacen constar cuántos votos nulos, cuántos votos en blanco, cuántos votos inválidos se dieron ante la Junta Receptora de Votos. Entonces, por esto, este documento es base para los resultados electorales. Yo no sé, tengo más ahí. No, solo ahí aparece el documento 4. La transmisión, ok, sí. Entonces, este documento 4 cuenta con 2 copias. Está el original, un duplicado. El duplicado es una copia amarilla que es la que se le traslada a la Dirección General de Informática a través de un operador o un digitador que él tiene en el centro de votación, ¿sí? Entonces, eso es para el duplicado, es para la transmisión de resultados preliminares o provisionales, ¿ya? Entonces, y el triplicado, que es una copia celeste, esa se le tiene que enviar a la auditoría electoral. Entonces, el documento 4 tiene un duplicado y un triplicado como garantía de los resultados electorales, y porque también después son auditados, ¿verdad? O por lo menos revisados, aunque no se puede modificar los resultados dados por las juntas departamentales posteriormente. Entonces, el original se le lo trasladan las juntas receptoras de votos o se lo entregan a la Junta Electoral Municipal. ¿Se dan cuenta? El original no pasa al tribunal, el original pasa de la Junta Receptora de Votos integrada por ciudadanos voluntarios a la Junta Electoral Municipal integrada por ciudadanos voluntarios. Y ahorita vamos a ver a dónde los pasa la Junta Electoral Municipal. Pero previamente nos van a aparecer los fiscales, fíjense ustedes. Entonces yo no sé por qué se dice por algunas personas que no les consta a las organizaciones los resultados si sus fiscales están presentes todo el tiempo. Entonces, el documento 5 es la certificación de escrutinios de la Junta Receptora de Votos. La Junta Receptora llena y suscribe el documento 4, o lo suscribe la Junta Receptora de Votos y también los fiscales, ¿sí? O sea, el documento 4, que es el documento que es la base de los resultados, es suscrito también por los fiscales de las organizaciones políticas. Y en la 5, la Junta Receptora de Votos traslada o copia, transcribe los resultados del documento 4 al 5. ¿Para qué? Para darle una copia a cada fiscal de organización política que está presente, ¿sí? Y otra cosa, ya el Tribunal Supremo Electoral, desde las elecciones generales 2019, permitió que los fiscales tomen fotografía al documento 4, al original. Y eso también se realizó en el 2023 y también se hará en el 2027, ¿verdad? Es decir, que ellos tienen acceso, primero firman el documento donde están los resultados ante la Junta Receptora de Votos, luego pueden tomarle fotografía y además se le da certificación de los resultados. Ahí estamos todavía en la Junta Receptora de Votos. Bueno, miren pues, como ella puso videitos, me dio envidia, entonces yo también voy a poner un videito, Importancia de los documentos electorales. Tribunal Supremo Electoral, Elecciones Generales 2023. Instructivo para juntas receptoras de votos. Documentos electorales.
importancia, instrucciones de llenado y correcciones. Gran parte de la validez jurídica de una elección se basa en los documentos electorales que completan las juntas receptoras de votos, JRB, especialmente el documento número 1, acta inicial, el documento número 4, acta final de cierre y escrutinios, y el documento número 5, certificación de escrutinios. Llenar estos documentos es una gran responsabilidad que se debe asumir con seriedad y capacidad. Quienes los firman dan fe de hechos ciertos y de las circunstancias en que ocurrieron. Para darles certeza jurídica es indispensable que se consiguen sucesos verdaderos, que se les anote la hora cuando corresponda, que la corrección de errores cometidos en ellos se efectúe de la forma legalmente establecida y que los firmen las y los integrantes de las JRB y fiscales. No se permite borrar, tachar, manchar o utilizar corrector en los documentos. El incumplimiento de estos requisitos podría embarcarse en delitos como el de falsedad o alteración de documentos. El Tribunal Supremo Electoral reitera a cada integrante de las JRB un agradecimiento por sus aportes al desarrollo democrático del país y por su compromiso con perfeccionar sus procedimientos y garantizar unas elecciones seguras y eficientes. Instrucciones generales para el llenado de documentos electorales. En los documentos electorales se registran los principales hechos ocurridos durante la elección. Completarlos adecuadamente es una responsabilidad legal, por lo que se debe seguir las siguientes instrucciones. 1. Limpie la mesa antes de comenzar a llenar los documentos o las actas y asegúrese de que no haya documentos con papel pasante o sensibilizado debajo del que está escribiendo. 2. Escriba firmemente, con letra clara, de preferencia de molde, y los números de la forma más sencilla con los trazos bien definidos. 3. Asegúrese de escribir en cada documento todos los datos que se solicitan y de que se plasmen todas las firmas y números de identificación solicitados. 4. Practique las operaciones matemáticas, los resultados y su escritura. Pida que otra persona de la mesa revise sus anotaciones y después hágalas en el documento oficial. 5. Cerciórese de que las copias de los documentos estén bien alineadas con el original a la hora de completarlos y escriba con firmeza para que los datos queden registrados donde corresponden en todas las horas. 6. Llene con ceros, no con guiones, todas las casillas de números que quedan vacías y respete siempre la ubicación de las unidades, decenas y centenas. 7. No se permite tachar, borrar, enmendar o utilizar corrector en los documentos electorales. Si se cometiera algún error, el acta debe ser corregida siguiendo el procedimiento de testado y en presencia de todas las personas que firman el documento. De otra manera, se puede incurrir en delitos como falsedad o alteración de documentos. Se sugiere la forma para escribir los números de la manera más clara. ¿Cómo hacer correcciones en los documentos electorales? Procedimiento de testado. La forma legal de subsanar equivocaciones en los documentos electorales, específicamente en los datos de resultados, es la siguiente. 1. Tache con guiones cada número de la cifra incorrecta, de manera que aún sea posible leerla. Aunque solo haya un número equivocado, tache la cifra completa. 2. Por no haber espacio suficiente en la parte superior de todas las cifras y textos, escriba entre líneas la cifra correcta completa, a un lado del que tachó. 3. Al final del acta, escriba: testado, la cifra errada completa, omítase, entre líneas la cifra correcta completa, léase. Veamos un ejemplo para el testado de más de un dato.
Entonces, esta es una capsulita de las capacitaciones que se dan a las juntas, tanto receptoras de votos, también a las municipales, en relación a los documentos que les corresponde llenar, y a las departamentales. Continuando, nos quedamos con el documento 4, acta final de cierre de escrutinio, y la certificación de escrutinio, que está permitido tomar fotografía al documento 4 original por parte de los fiscales. Ahora vamos a continuar con los documentos que corresponden a otro órgano electoral temporal. Esta es una diapositiva que nos explica acá cómo el duplicado, o sea, la copia amarilla del documento 4, se traslada a la Dirección General de Informática a través de sus operadores en cada centro de votación, y estos a su vez trasladan la información al Centro Nacional de Información, y estos son publicados de momento a momento en los medios que define esa Dirección de Informática para cada proceso electoral. Entonces, eso es, pero son, repito, porque ahora ya aprendimos que hay que recalcar y recalcar que los resultados que se transmiten, que se publican el día de las elecciones, son resultados preliminares o provisionales, resultados que no tienen validez jurídica, son resultados que no son vinculantes a los cargos a elegir, porque los resultados vinculantes con validez jurídica son aquellos resultantes de las audiencias de revisión de escrutinios y de los que se deja constancia en las actas de revisión final de escrutinios. Acá tenemos, como todo opera en cascada, pero aquí les digo yo, como dice la canción, pero no la voy a cantar en reversa, ¿verdad? Aquí va en reversa, empieza en cascada por la jerarquía de las juntas departamentales, municipales y receptoras de votos. Los resultados pues se invierten, los resultados empiezan en la junta receptora, van para la junta municipal, luego para la departamental, hasta llegar al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el documento 6 no es un acta en sí, no, es un resumen de escrutinios en el que la Junta Electoral Municipal coloca por cada mesa cuántos votos obtuvo cada organización política, cuántos votos nulos, cuántos votos en blanco y cuántos votos inválidos. Al tener ya la totalidad de esos votos del municipio que les corresponde, entonces ya están en la posibilidad de llenar la certificación de escrutinios municipales, que es el documento 7. El 7 es la certificación de escrutinios municipales. Ellos ahí ya condensaron o ya sumaron todos los resultados de la mesa del municipio y ya lo hacen constar en la certificación de escrutinios. Ustedes ven que tiene 6A, 7A. Es porque tenemos 6A y 7, A, B, C, D y E, porque es uno para cada elección que se realiza. En el caso de las elecciones generales, es uno para presidente, otro para diputados al Congreso por lista nacional, otro por distritales, otro corporación municipal y otro parlamento centroamericano. Por eso tienen ese número. Ahora, el documento 8 es el acta de revisión final de escrutinios. Si se recuerdan, mencionamos que dentro de los 5 días siguientes a las elecciones deben celebrarse las audiencias de revisión final de escrutinios. Estas audiencias las realizan las juntas electorales departamentales. Y en esas también están presentes los fiscales departamentales de las organizaciones políticas. Asimismo, en estas audiencias se cuentan con revisores. La ley establece que son revisores, son ciudadanos del departamento, profesionales, ¿verdad? Y especialmente las juntas pues designan abogados para que intervengan como revisores. Estos revisores también son ciudadanos que van ad honorem, no se les pagan sus honorarios, van por prestar un servicio cívico al país.
Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Como el nombre lo dice, se revisan los escrutinios. Se ve cada acta de cada mesa y ven dónde se impugnaron votos. Esos votos que fueron impugnados ante la Junta Receptora de Votos, para que puedan ser revisados en la audiencia de revisión final de escrutinios, deben ser ratificados por el fiscal departamental de la organización política que los impugnó en la mesa. Si fue un fiscal de un comité cívico, pues por el fiscal municipal de ese comité cívico, porque ellos no tienen departamental, pero debe ser ratificado. Es en ese momento donde se revisa todos los escrutinios y se atiende cualquier otro tema que presenten los fiscales. Pueden presentar una nulidad y la Junta debe resolver ahí esos temas de la manera que proceda de acuerdo con la ley. Al final, si ustedes ven, la verdad es de que no está no se ve tan bien esto. Nos hubiera gustado traerles un ejemplar, pero en la presentación tal vez, o se los podemos enviar uno por uno, ¿verdad? Para que se los comparta. Pero primero tiene los resultados, el escrutinio que fue realizado por Junta Receptora de Votos. Tiene también suma, resta o escrutinio final. ¿Esto por qué? Si hay un voto impugnado o varios votos impugnados que van a cambiar, en esa acta, al resultado que dio la Junta Receptora de Votos, ahí puede ser modificado de acuerdo a la revisión de escrutinios que se realiza con la Junta Departamental, fiscales departamentales, los profesionales revisores, un delegado del Registro de Ciudadanos y un delegado de la Inspección General del Tribunal Supremo Electoral. Si, por ejemplo, la Junta hubiera dicho, el caso que les planteaba, que el voto era para A, pero B lo impugnó, y resulta que los revisores, al momento de valga la redundancia, revisar el voto impugnado, dicen que no, que efectivamente el partido B tenía razón, entonces tiene que hacer ahí la resta al partido que se lo había asignado y la suma al partido que le corresponde. En eso consiste la audiencia de revisión final de escrutinios. Cuando concluyen todas las revisiones de las impugnaciones que se plantearon ante las juntas receptoras de votos y que fueron ratificadas en la audiencia de revisión, ya se tiene el resultado final del departamento o del distrito electoral que corresponde. Ese es el resultado final y ese es el resultado también oficial. No importa si difiere con los resultados preliminares, porque por eso es la denominación. No son definitivos, no son oficiales. Los oficiales son los que surgen de las audiencias de revisión final de escrutinios, nada más, no hay otros oficiales. De ahí, la Junta Electoral Departamental lo que hace es trasladar ya una copia al Tribunal al Tribunal Supremo Electoral del documento 8 o acta de revisión final de escrutinios. El tribunal no puede modificar los resultados que contiene el acta de revisión final de escrutinios. De hecho, se dio un caso en que ya el tribunal, en un proceso electoral ya hace muchos años, corrigió un resultado de la Junta Electoral Departamental y la Corte de Constitucionalidad pues resolvió eso precisamente que les estoy comentando, que el tribunal no está facultado para modificar los resultados dados por las juntas electorales departamentales. Lógicamente, ustedes saben como abogados que deben ser la mayoría o todos, que sí existen los recursos procedentes y ahí se ve, ¿verdad? Pero solo porque el tribunal
quiera cambiar un resultado en un acta final, revisión final, no lo puede hacer, ¿verdad? Ni lo hace. Entonces, esa es la diferencia que hay. Juntas receptoras de votos están sujetas a la revisión de las impugnaciones al momento de la audiencia de revisión de escrutinios. Transmisión de resultados, son resultados preliminares de comunicación rápida, marcan una tendencia. Esto lo que ayuda es a calmarnos a todos, ¿verdad? A toda la ciudadanía de cómo va, quién ganaría o quién va a ganar, ¿verdad? Y se ve cuando es mucha diferencia, pues uno sabe, mire, lleva tantos votos este partido, o aquí ganó. Los partidos empiezan a hacer sumatorias y cuentas para ver cuántos diputados van a adjudicarles en un distrito electoral o en otro, en fin. Para eso es una información preliminar, mas no es oficial ni final. Y ya comentamos que ratifican por los fiscales y un cuerpo de revisores y que presenta la solución a la Junta Electoral Departamental. El Tribunal Supremo Electoral ya le corresponde adjudicar los cargos de las elecciones que declara válidas con base a la sumatoria que hace de los documentos de todos los distritos electorales o de todos los departamentos. Solo puede hacer la sumatoria, suma todos los resultados de los distritos o de los departamentos y ya con base en eso, dependiendo, por ejemplo, para el caso de la elección de presidente y vicepresidente de la República, si una planilla llegara a obtener la mayoría absoluta, el acuerdo sería de una vez adjudicando el cargo de presidente y vicepresidente. Ese caso no se ha dado hasta la fecha. Entonces, ¿qué ha pasado? El tribunal hace la sumatoria de todo a nivel nacional, declara las dos planillas que obtuvieron la mayor cantidad de votos e indica que esas dos planillas van para la segunda elección de presidente y vicepresidente de la República. En el caso de los diputados distritales, pues el tribunal tiene el resultado que da el documento 8 de cada distrito y realiza el cálculo del sistema con base al sistema de representación de minorías, y de ahí es que surge cuántos diputados electos son de cada organización política. Lo mismo para el Parlamento Centroamericano, solo que a nivel nacional. Mire, este tema es bien extenso porque para hablarles de las adjudicaciones les tendría que hablar primero de los sistemas de elección que existen en Guatemala, cómo es que se determina o se llega a definir cada escaño, cuántos escaños tiene cada organización política, en fin. Pero en el caso de las corporaciones municipales, son las juntas departamentales las que adjudican los cargos. Y también se aplica este sistema de representación proporcional de minorías para concejales, pero para alcalde y síndicos ellos constituyen una planilla, por decirlo así, y en ellos opera el sistema mayoría relativa. El que obtiene más votos es el que obtiene la alcaldía y las sindicaturas. Entonces, así es como opera esto. Aquí lo más importante es resaltar. Diferencia entre resultados preliminares o provisionales y resultados oficiales. El Tribunal Supremo Electoral realmente no realiza escrutinios. El tribunal sí tiene que hacer la sumatoria de los resultados obtenidos en cada distrito electoral o departamento para poder definir aquellas adjudicaciones que le corresponden al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y eso es, tengo otra. Sí. Miren, ay, ya la apagué. ¿Qué hice? Ahí está. Es que no soy muy tecnológica, ¿vieron? A mí me cuesta mucho, por eso ¿qué más me toca? Bueno,
Aquí pues les dejamos, si es que les comparten la presentación, ojalá se las compartieran, pues unos enlaces de unos videos didácticos que estimamos importantes. E igual en YouTube, creo, no traemos los enlaces, pero en YouTube encuentran ustedes también videos sobre el llenado de los documentos electorales, por si ustedes tienen la inquietud de buscar algún día, ahí están. O si quieren, o si por alguna razón de la vida llegan a asesorar al tribunal, ahí están también, oye. Entonces, ahí estamos. Aquí este es un esquema donde indicamos dónde interviene cada actor que se menciona. La Junta Receptora de Votos es como un resumen, la Junta Municipal, la Junta Departamental y el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiénes suscriben, verdad? La Junta Receptora de Votos, el acta final de cierre y escrutinios, y la certificación de escrutinios, documento 5. ¿Quiénes son los garantes o actores de vigilancia y control cuando hacen esto? Los fiscales de las organizaciones políticas acreditados ante la Junta Receptora de Votos, quienes también suscriben el acta. ¿En qué momento? Es el día de las elecciones, también en la segunda elección presidencial, una vez finalizada la votación y el escrutinio. La Junta Municipal, que suscribe, ¿qué documento? Pues el documento 6, que es el resumen de escrutinios. El documento 7, que es la certificación de escrutinios municipales. ¿Quiénes suscriben esa? Además de la Junta, también los fiscales municipales son garantes. Y esto se realiza posterior a la elección, al concluir el escrutinio y previo a celebrarse la audiencia de revisión final de escrutinios. Y la Junta Departamental suscribe el acta de revisión final de escrutinios, como ya lo vimos, y emite los acuerdos de adjudicación de cargos de alcaldes, síndicos y concejales. ¿Quiénes son los garantes? Los fiscales departamentales, representantes de la Inspección General, del Registro de Ciudadanos, y yo agregaría también el cuerpo de revisores. El momento al finalizar la audiencia de revisión final de escrutinios. ¿Qué hace el Tribunal Supremo Electoral? Dice: el tribunal compila los resultados oficiales de las juntas electorales departamentales, no pueden ser modificados. ¿Quiénes son los garantes? Los fiscales nacionales, para eso hay fiscales nacionales. ¿En qué momento? Después de que recibe y posteriormente acompaña la documentación de las GED. También está la Junta Electoral del Distrito Central y de voto en el extranjero, que no les he mencionado. La Junta Electoral del Distrito Central es la que ve toda la logística en la ciudad capital, y la Junta de voto en el extranjero, su nombre lo indica, es la junta que organiza el voto fuera del territorio nacional. Y con ellos también operan los mismos documentos electorales que acabamos de mencionar. Entonces, creo que con esto concluimos nuestra intervención. Yo no sé si hay un espacio de dudas, preguntas, observaciones, recomendaciones. Con mucho gusto estamos a la orden. Ya. Ya. Bueno, gracias por la pregunta.
Si no les satisface la respuesta que voy a dar, creo que la última intervención en este diplomado es de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Vean, la ley electoral y de partidos políticos es bien especial, ¿verdad? Y es bien difícil, digamos, a veces explicarle a todos que la ley establece impugnaciones como tales y establece recursos, ¿verdad? Las impugnaciones en la ley son las impugnaciones de votantes y las impugnaciones de votos. En relación a una papeleta, cabe la impugnación de votos, ¿sí? Si fuera un votante, que digo yo, un ciudadano que no es de aquí y que no aparece en el padrón y todo, y entonces impugno al votante. O si bien, mire, él está en servicio activo en el ejército, tiene prohibición de votar, impugno al votante. Pero de papeletas o boletas es solo impugnación de votos y su revisión en la audiencia final del escrutinio. Y sí, contra todo acto del proceso electoral, el único recurso previsto es el recurso de nulidad. Afortunadamente ya no está el recurso de revisión, porque existía nulidad y revisión. Y eso puede ser es contra cualquier acto del proceso. Sin embargo, si yo planteo un recurso de nulidad contra la asignación de un voto en la mesa, pero yo no lo impugné y el fiscal departamental no lo ratificó y por eso no fue revisado, lógicamente, ¿cómo tendría que ser resuelto? ¿Verdad? Entonces, sí, contra todo acto, el único recurso que procede es el recurso de nulidad. Sí. Y da confusión también la ley, porque establece el recurso de nulidad como tal, como medio de impugnación que le conocemos nosotros, pero también establece las figuras de nulidad especial, que es otro caso, ¿verdad? Que no es un recurso. La nulidad especial es, por ejemplo, cuando se violentan todas las cajas en una mesa, no se puede obtener los resultados o se duda de los resultados, se presiona a la Junta Receptora de Votos, por ejemplo, ¿verdad? No, perdón, esa es una nulidad ante Junta Receptora de Votos. La nulidad especial es cuando se da violencia y no se pueden tener los resultados de una elección, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pero yo les sugeriría que en esos casos que son interesantes, maduren la idea y aprovechen que va a venir la coordinadora de asuntos jurídicos en la próxima sesión. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Mi pregunta va enfocada a la acta número 4, en donde dice que hay un procedimiento para tratar de solventar los errores que se dan en la redacción. Sí. Y se recurre por analogía al código notariado, como los estados y todas las cosas. Yo manejo la información que manejan todas las personas comunes y corrientes, y tuve la oportunidad en su momento de ver, perdónenme la expresión, unos mamarrachos de actas en las cuales estaban remarcadas, estaban confundidas, las sumatorias no daban. Entonces, si bien es cierto, se hicieron correcciones, son documentos que son hechos por personas que por lo menos saben leer y escribir y agarrar una calculadora. Pero permitir esto en una elección es que hasta el momento no logro comprender, y si bien es cierto, es claro que se pueden corregir, deben existir algunos otros procedimientos. Miren, mucha, hagámoslo en sucio, pues, y después lo pasamos en limpio, para no pasar esos mamarrachos de actas que hicieron y que fue lo que provocó todo ese problema que actualmente no se aclara con relación al fraude. ¿Qué ha hecho o qué piensa implementar esta nueva administración? Bueno, le voy a tratar de contestar.
aprendiendo a leer. Y si vamos a leer, no solo están haciendo el favor de un poco discriminatorio contra los arreglados. Sí, muchas gracias. Vean, este tema es bien complicado. No es el primer proceso electoral en que contamos con algunos casos en que hay actas cachadas, ¿verdad? No es el primer proceso. Siempre las juntas han cometido algunos errores, siempre nos hemos encontrado en algunos casos con actas demasiado cachadas. Usted tiene razón, eso es obvio, pero tampoco son la mayoría de actas, ni tampoco es un alto porcentaje, ¿ya? Por otro lado, sí hay otras medidas. Lamentablemente, a estas juntas, por cuando se echa a perder el acta, se hace una reposición del acta de la misma mesa, ¿verdad? Pero sin embargo, en esos casos fue reposición. Ahora, perdónenme, con mucho respeto y de profesional a profesional le digo, si con la explicación dada de cómo funciona el sistema electoral guatemalteco, si con las garantías que nuestro sistema electoral cuenta, si con la cantidad de voluntarios, ciudadanos que participan, que son los que dan los resultados, porque no es el tribunal. Si con eso, y ustedes siendo profesionales, perdonen, no se entiende que no pudo haber fraude, que en la historia de este tribunal, con este sistema, no puede haber fraude, y que tampoco lo puede haber porque nuestras elecciones son de papel y porque nadie demostró lo contrario, porque si hubieran tenido las pruebas lo hubieran demostrado, y porque los resultados preliminares solo son provisionales, son preliminares, los oficiales son otros. Errores de los ciudadanos voluntarios hay, es cierto, y los han habido, eso nadie lo niega. De ahí a que exista un fraude es muy diferente, ¿verdad? Y lo aseguro con la cabeza en alto, dándoles aquí el rostro, ¿verdad? Porque cuántas veces cuánto vengo trabajando en el tribunal, y yo los invito a integrar órganos electorales temporales, ¿verdad? Para poder conocer, y que con conocimiento de causa entonces ya nosotros podamos asegurar algo. Pero quienes nos trataron de influenciar o de influir en nuestra mentalidad, que afortunadamente somos profesionales y del derecho, lo hicieron fue por otras razones. Pero nuestro sistema electoral es garantista, es de papel, no es informático, no tenemos lamentablemente todavía las posibilidades de un voto electrónico, y muchas cosas de las que se dijeron no sucedieron. Así que perdonen la aclaración, con mucho respeto a todos, y muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer nuevamente el estar con nosotros aquí. Bienvenidas siempre, esta es su casa. Y quiero aprovechar a entregarles un diploma de participación, ¿verdad, docente, por estar por aquí? El que dice: la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial otorga el diploma a Gloria Azucena López Pérez por su valiosa participación como docente en la actividad académica, denominada Diplomado de Actualización en Derecho Electoral, y pues está firmado por el director de la escuela, el magíster Saúl Estuardo Valenzuela. Muchas gracias. Le hago entregar.
Y de igual manera le entrego a la licenciada Paola Michelle Rodríguez, exactamente igual, muy amable. Gracias. Gracias a usted. Muy bien, póngase en medio. Muchas gracias, gracias por estar acá. Muy amables.